con este mensaje en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Vamos a leer el verso. Vamos a leer algunos versículos, un verso 9, 10 y después nos saltaremos al 16 hasta el 19. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 3, verso 9. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén y amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella corra como ríos de agua viva, y que la gracia que solamente emana de tu presencia repose sobre mi vida, para ser el puente que usted use para bendecir a aquellas almas que tanto necesitan de usted. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Héroes anónimos. Vamos a meditar un momento en esta palabra, amados hermanos. Todos de una de otra forma conocen, y el que no ha conocido, debo cierto también comentarle algo acerca de lo que allí aconteció en los tiempos de los apóstoles. Jesús ya había ascendido a su gloria, su trono, pero los apóstoles no habían quedado solos, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. La Biblia nos relata de un hombre cojo que ponían a la entrada de un templo. Nos relata la historia de un hombre imposibilitado de sus piernas, pues no podía caminar, no podía andar. Y por esta razón no le era permitido o no podía entrar al templo a adorar a Dios, pues según las leyes de ese entonces, ninguna persona coja o con alguna deficiencia podía entrar al templo, porque según ellos era un castigo de Dios. Y este hombre lo llevaban todos los días, hermanos, a esa entrada, a esa puerta que se llamaba La Hermosa. Y allí pasaba los días pidiendo limosna, extendiendo su mano sobre los que entraban al templo para poder juntar el dinero para vivir, para sustentarse él y su familia, si es que la tenía. Porque la Biblia no relata si este hombre era solo, era un hombre que estaba abandonado, era un hombre que estaba simplemente, lo llevaba algún amigo, por favor, a ese lugar, para poder recibir la limosna de las personas y poder vivir y poder alimentarse. Pero un día ocurrió algo tremendo. Un día ocurrió algo maravilloso. Él nunca pensó lo que iba a pasar ese día. Como todos los días lo llevaron y lo dejaron en la entrada al templo, en la puerta La Hermosa. Ahí estaba este hombre. Y la Biblia relata que subía a la hora novena, a la hora de la oración, 3 de la tarde aproximadamente, subía Pedro y Juan a orar. Iban juntos ellos a orar. Y este hombre extendió su
mano para poder recibir de ellos una limosna. Este hombre extendió su mano para poder recibir el sustento que necesitaba para ese día. Probablemente Pedro y Juan se miraron entre sí, y el espíritu que estaba en Pedro, el espíritu que estaba en Juan, los motivó a orar, los motivó a clamar, les reveló que Dios iba a hacer un milagro en esa persona. Les reveló que Dios le iba a sanar de su enfermedad. Pero eso que pensaron estos apóstoles no lo sabía aquel hombre cojo que estaba con su mano extendida para recibir algo de ellos. Dice la Biblia que Pedro y Juan les dijeron: no tenemos, o no tengo plata, no tengo oro. Y ahí estaba el mendigo, ahí estaba este cojo con sus manos extendidas para recibir de ellos una limosna. Pero ellos, mirándole, fijando en él sus ojos, le dijeron: no tengo plata ni oro. Pero ellos tenían algo más grande en su ser. Ellos tenían algo más maravilloso dentro de sus vidas. Ellos tenían algo que este hombre iba a recibir, pero que él no sabía qué lo que era. No tengo plata ni oro, le dijeron, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso es, qué hermoso es esto. Qué tremendas palabras de Pedro, de Juan. Qué unidad había en ellos. Qué tremendo poder de Dios obró en aquel cojo que estaba en la puerta de aquel templo. No tengo plata, no tenemos plata. Juan, ¿andas trayendo dinero? No, no ando trayendo nada. Pedro, y tú tampoco, pero le vamos a dar algo más grande, algo más maravilloso que el dinero, algo que a él le va a servir todo el resto de su vida. Le vamos a dar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que había en Pedro? ¿Qué es lo que había en Juan? Había poder de Dios, había misericordia, había amor, había autoridad. Había dentro de ellos un poder que no era de ellos, sino que provenía del cielo. El poder de Dios en sus vidas. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, levántate. Y tomándole de la mano derecha, se afirmaron, dice, los tendones, los huesos de este hombre, y él se pudo parar. Él fue sano en ese momento. Él fue libre en ese momento. Él fue restaurado en ese momento. Alabado sea Dios para siempre. El poder de Dios es inimaginable. Lo que Dios puede hacer, Dios lo puede hacer en un segundo. Dios lo puede hacer de manera paulatina. Es conforme Dios quiere hacerlo. No conforme nosotros queremos, sino conforme Dios quiere y quiera hacerlo. Este hombre no recibió dinero de ellos, pero lo que recibió fue algo más grande. Lo que recibió fue algo maravilloso. Él pudo enderezarse, él pudo caminar, él pudo saltar, él pudo recibir gozo en medio de su tristeza. Él estaba triste, él estaba agobiado, él estaba desesperado. Él necesitaba que lo llevaran porque él no podía ir solo. Él dependía de las otras personas. Dependía de las otras personas. Ahora él recibía sanidad. Ahora él recibía restauración. Ahora él recibía el regalo más grande que podía recibir. La riqueza más grande. Primero, recibe él salvación. Recibe a Dios en su vida. Recibe a Cristo en su corazón. Porque eso es lo que tenía Pedro y Juan. A Jesús en sus vidas. Y al recibir a Cristo en su vida, al recibir a Jesús en su vida, este hombre también recibe sanidad, recibe liberación. Sus piernas fueron restauradas, sus piernas fueron curadas, sus piernas fueron sanadas por el poder maravilloso de Jesús, por el poder glorioso de Cristo, porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, pero en su voluntad, no en la nuestra. ¿Qué es lo que sucedió?
Verso 7, y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué es lo que sucedió una vez que este hombre fue sanado? Aquí hay algo maravilloso para usted y para mí. Si usted ha sido bendecida, bendecido. Si usted ha sido sanado. Si Dios ha respondido su oración. ¿Qué es lo que yo y usted tenemos que hacer? Dice que este hombre, verso 8, y saltando, después de haber sido sanado, saltando, dice, se puso en pies. Algo lo movió, algo lo levantó, algo lo hizo saltar. Fue el poder de Dios, fue el milagro de Dios, fue la sanidad que Dios hizo en él. Él saltó y se puso en pie. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Si tú estás tendido, si tú estás por alguna razón espiritualmente tullido, Dios quiere que te levantes, que pegues un brinco, que pegues un salto y te pongas en pie. Y este hombre saltó, se puso en pie y anduvo. Poderoso es Dios. Saltó, se puso en pie y anduvo. Alabado sea el Santo de Israel. Poderoso es nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hizo después? Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Oh, me imagino a aquel hombre. Me imagino a aquel hombre sanado. ¿Cuántos años pasaron que no pudo entrar al templo? ¿Cuántos años pasaron que no pudo ir a adorar a Dios? Que no podía entrar a orar, que no podía entrar a cantar, que no podía entrar a escuchar la palabra, que no podía entrar a ese lugar. Pero cuando fue sanado, lo primero que él hace, entra al templo. ¿Y de qué manera entra? Alabado sea Dios. Dice que él entró al templo. ¿De qué manera? Primero andando, luego saltando y alabando a Dios. Tres cosas en una. Anduvo, saltó y alabó a Dios. Me imagino a este hombre dando vuelta sobre los apóstoles de gozo, adorando, cantando, danzando, diciendo aleluya, tal vez, diciendo gloria a Dios, diciendo he sido sanado, he sido libertado, puedo caminar, puedo entrar al templo, puedo adorar. Había gozo, había alegría en él. Y eso sucede cuando alguien que está enfermo es curado. Eso sucede cuando alguien que está enfermo es curado. Este hombre fue sanado. Este hombre fue liberado. Este hombre entró andando, saltando, adorando a Dios. Verso 9. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí comienza el héroe anónimo. Se habla del milagro, sí. Se habla de la sanidad, sí. Se habla que este hombre, después de haber sido sanado, adoró, entró al templo, saltó, cantó, danzó. Claro que sí. Pero algo más hizo este hombre, de una manera silenciosa tal vez, de una manera sutil, pero efectiva. Mire lo que sucedió allí. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí ya empieza a trabajar el héroe anónimo. Ese héroe anónimo espiritual. Gracias a esos héroes anónimos, que no se nombran mucho como los apóstoles, gracias a esos héroes anónimos, la iglesia primera empezó a crecer. La iglesia primera empezó a avanzar. La iglesia primera empezó a recibir la palabra bendita de nuestro Dios. Tú puedes ser un héroe anónimo. Si Dios te ha respondido en una oración, en una súplica, tú puedes ser un héroe anónimo, porque tú puedes hablar al otro lo que Dios hizo en tu vida. Porque el resto verá en ti lo que Dios hizo en tu vida. Si tú en otro tiempo eras un borracho, un alcohólico, un desordenado, una desordenada, cuando Dios cambió tu vida, el resto puso sus ojos en ti y dijo, ¿qué le sucedió a esta persona? ¿Qué le sucedió a este joven? ¿Qué le sucedió a este hombre? Si era aquí, si era acá, si era malo, si era perverso, si era golpeador con su esposa, sus hijos. ¿Pero qué le sucedió? Dios entró a su vida. Dios cambió su corazón. Dios cambió su alma. Empieza a predicar sin que hable. Empieza a hablar sin que hable. Los demás empiezan a verle a él lo que Dios hizo. Los demás empiezan a verle a él lo que Dios obró en su vida. Y empieza a predicar sin hablar. Pues la mejor predicación es la que tú puedes reflejar. Es la que tú puedes entregar sin hablar. Es la que tú puedes
puedes mostrar a los demás la luz de Cristo. La luz de Cristo. Y este cojo sanado que alababa, que saltaba, amado hermano, es un héroe anónimo de la iglesia, porque él no se avergonzó, en él había gozo, en él había alegría, y los demás, dice, todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, claro que sí, cuántos años estuvo allí pidiendo limosna. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Claro que sí, imagínense una persona inválida, una persona postrada, que en un segundo se levanta, que en un segundo es sanada, que en un segundo es liberada. Una persona alcohólica, drogadicta, que en un segundo Dios hace el milagro, que en un segundo Dios hace la obra. El resto queda mirando, el resto queda asombrado, el resto queda, amados en el Señor, espantado por lo que ocurrió. Y esa persona sin palabra está diciendo, Dios me sanó, Dios me libertó, Cristo entró a mi vida, Cristo transformó mi corazón, Cristo me hizo nueva criatura, Cristo cambió mi vida, Cristo transformó mi tristeza en alegría, mi llanto, mi lamento en risa, Cristo obró un milagro en mi vida. Poderoso es el Señor, poderoso es nuestro Dios, poderoso es el Rey de Reyes al cual servimos. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu enfermedad, no sé cuál es tu angustia, tu tristeza, pero creo en un Dios capaz de sanar de manera instantánea, como también paulativamente. Puede sanar como sanó aquel cojo, de una manera instantánea, saltando, caminando, adorando a Dios. Pero este héroe anónimo, amados hermanos, empieza a actuar. Verso 11. Me imagino a este hombre alrededor de los apóstoles, aferrado a ellos, sujeto a ellos, porque algo había salido de los apóstoles que había obrado en su vida, que había sanado, y él en gratitud, en el agradecimiento, los abrazaba, los tomaba, no querían que se fuera. Amado hermano, y esto produjo un revuelo, produjo allí un cierto boche, produjo allí, hermanos amados, algo que llamó la atención a toda la gente, y la gente se empezó a amontonar. La gente empezó a alabar a Pedro, a Juan. La gente empezó a mirar a estos hombres como sanadores, como dioses. Empezó a mirarlos como algo especial. ¿Cuántas veces cometemos el error de mirar a nuestros líderes, de mirar a nuestros obispos, pastores, evangelistas, ancianos de la iglesia? Lo empezamos a idolatrar. Lo empezamos a endiosar, los empezamos amado hermano, a mirar como dioses, siendo que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es de nuestro Dios, es de aquel que siendo Dios se hizo siervo, se hizo hombre, es aquel que siendo Rey de Reyes se hizo siervo, caminó en este mundo, fue azotado por usted y por mí, cargó una cruz sobre sus hombros por usted y por mí. Llevó una corona de espina por usted y por mí. Resistió los clavos allá en la cruz por usted y por mí. Resistió la lanza en su costado por usted y por mí. Fluyó de su costado sangre y agua para lavarnos, para perdonarnos por usted y por mí. Bendito sea Dios. Los hombres lo empezaron a idolatrar a los apóstoles, a Pedro, a Juan. ¿Y qué dice Pedro? Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y le empieza a predicar. Si Dios no hubiese usado a este cojo, si Dios no hubiese sanado a este cojo, Pedro y Juan no habrían podido predicar. No habrían podido entregar la palabra a una masa de gente impresionante que estaba allí. Pero al ver a este hombre sanado, al ver a este hombre caminar, al ver a este hombre danzar, al ver a este hombre alabar a Dios, llegó mucha gente a ese lugar. Y es ahí donde Dios usa a Pedro.
Y es ahí donde Dios usa a Pedro y le dice: ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Pues el único que ha obrado, el único que ha sanado, el único que ha manifestado su gloria ha sido Jesús. El único que tiene el poder, que ha tenido el poder de sanar a este cojo, es Cristo, el Jesús, aquel que ustedes crucificaron. Y ahí le empieza a predicar lo que ellos habían hecho con el Cristo, con el Mesías. Los que ustedes dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Él ha sanado a este hombre. Él ha obrado en este hombre. Dios. Cuando Pilato estaba por dar libre, por dejar libre a Jesús, ustedes dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero aún así Dios le está dando una oportunidad a todos ustedes. Aún así Dios le está dando una oportunidad, hablándole a la gente de ese entonces, pero también a nosotros, a usted y a mí. Dios nos está dando una oportunidad, así como se la dio a ellos, diciéndole: arrepentidos de ese hecho que han cometido. Arrepentidos porque ustedes crucificaron al Cristo, ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes no le conocieron. Ustedes no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Bendito y alabado sea Dios. Y ellos le gritaban: crucifícale. Y Pedro le está predicando: el Dios de Abraham, de Isaac. El Dios de Abraham, de Isaac, dice, de Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto, dice, ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pedisteis que os se diese un homicida. Porque en ese entonces, en esa fecha, se practicaba la misericordia, se practicaba el perdón. A uno se dejaría libre y el otro tenía que pagar su pecado. Imagínese, Barrabás, un delincuente, un asesino, un homicida. ¿Cuál era el pecado de Jesús? Ni uno. Él sanaba, daba alimento a los pobres, compartía con los pecadores, multiplicaba los panes y los peces, sanaba a los enfermos. Ese fue el pecado que los hombres vieron en Jesús. Imagínese usted. Soltaron a un homicida y crucificaron al justo, al santo, al poderoso. Y matasteis al autor de la vida, aquel que le da la vida a usted, aquel que me da la vida, aquel que le da la vida a cada ser viviente, planta, animal, insecto. ¿Quién es Él? Él es Jesús. Él es Jesús, el autor de la vida. Él es Jesús, quien nos da el aire que respiramos. Él es Jesús, aquel que ya 2000 años atrás crucificaron en el madero de la cruz. Él es Jesús, quien sanó a ese cojo. Él es Jesús, que pronto ha de venir a buscar su iglesia. Él es Jesús que dijo: todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ese Jesús pronto ha de venir. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Abre la puerta de tu corazón, deja entrar a Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Es lo que Pedro le está diciendo a la multitud. Arrepiéntanse, le dice. Alabado sea Dios. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que Dios quiere del hombre, que el hombre se arrepienta, que el hombre se convierta, que el hombre entregue su vida a Cristo, que la mujer entregue su vida a Cristo. Ese es el propósito de Cristo al venir a este mundo, a dar salvación, a dar esperanza. Cristo te ama, Cristo te ama. Cristo te abraza en esta hora. Abre tu corazón, deja entrar a Jesús a tu vida, deja entrar a Cristo, deja entrar al Santo de Israel. Ya no lo crucifiques, ya no digas crucifíquenle, crucifíquenle. Hoy es el tiempo de abrir tu corazón, hoy es el tiempo de entregarte a Cristo, hoy es el tiempo de clamar, de pedir, de invocar su nombre, hoy es el tiempo de obedecer, hoy es el tiempo de decirle: heme aquí, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy rendido, rendida a ti. Aún en mis faltas, aún en mis pecados, Señor. Gracias a este héroe anónimo, que con su expresión, que con su alegría, por lo que Dios había hecho en él, pudo llamar la atención de mucha gente.
Y mucha gente se acercó allí donde estaba este hombre que había sido sanado, y estaba Pedro y Juan. Y cuando toda la gente estaba allí, Dios empieza a usar a Pedro para predicarles y hablarles de Jesús. ¿Por quién? Por ese héroe anónimo, por ese cojo de la puerta la hermosa, que Dios había sanado, que Dios había libertado, y que él con voz en cuello alababa a Dios, saltaba, danzaba, cantaba, y agradecía a los apóstoles, y agradecía a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Ha hecho Dios un milagro en tu vida? ¿Ha hecho Dios proezas en tu vida? ¿Está respondiendo Dios tus oraciones? Tú debes ser un hombre y una mujer agradecido. Tú debes buscar a Dios. Tú debes acercarte al Señor. Tú debes invocar su nombre. Tú debes aprender de qué manera adorar, de qué manera buscar el rostro del Señor. Lo primero, cree en Él. Cree, acéptalo. Dile a Dios: Señor, te recibo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo, Señor, sin conocerte tal vez, sin entender mucho quién eres, pero sé que tú vives, sé que tú estás conmigo. Dios está ahí a tu lado, pero quiere estar en tu corazón. Señor, perdona mis pecados. Perdona, Señor, mis pecados que están sobre mí. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a arrepentirme, a obedecer a tu voz, a tu palabra. Revélame tu palabra. Enséñame a conocerte. Enséñame a conocerte quién eres, Señor. Quiero conocerte. Jesús está dispuesto. Jesús está dispuesto a presentarte delante de ti, a revelarse a tu vida. Solo cree, acéptalo, recíbelo. Ese Jesús del cual te hablo es Dios. Ese Dios se hizo carne, nació de una mujer. Por el hecho de haber nacido fue llamado Hijo, pero es Dios que vino, es Dios que se encarnó. En su condición de Hijo, dio su vida por ti y por mí. Imagínate, Dios se hizo carne para morir por ti, por mí. El creador de todo, el creador del universo, se hizo carne, vino a este mundo, tomó carne, fue azotado, escupido, bofeteado, se burlaron, se rieron de él, le dieron muerte y muerte de cruz. Pero estando allí en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mataron. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él vive. Y Él está allá arriba en los cielos. Pero también está aquí junto a nosotros. También está ahí contigo. Porque Dios es omnisciente. Él siente todo. Omnipresente, está en todo lugar. Y es omnipotente. Él todo lo puede. Y ese Jesús es quien te está llamando hoy a que tú le recibas, a que tú le recibas en su corazón, en tu corazón. Gracias a este héroe anónimo, Pedro pudo entregar ese mismo mensaje que te estoy dando a una multitud de gente. Y muchos de los que estaban allí se convirtieron. Muchos de los que escucharon se arrepintieron y se bautizaron. Y fueron parte de la primera iglesia formada allá en Jerusalén. Que el Señor Jesús te bendiga. Esta es la primera parte de esta secuencia de mensaje titulada Héroes Anónimos. Y hoy hemos visto la sanidad del cojo de la puerta la hermosa. Paz de Dios para tu vida y que el Señor Jesucristo se revele a tu vida para que tú puedas conocerle y entender quién es Jesús. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús.
Vamos a orar a Dios para que esta palabra entregada el día de hoy alcance almas, corra como ríos de agua viva y haga milagros como Jesús lo hizo en los tiempos de los apóstoles. Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Oremos.